Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada. En esta clase vamos a aprender lo que es cavitación en bombas, cómo evitarlo, y lo que es el Net Positive Suction Head, o NPSH. La cavitación en bombas es la formación y el colapso de burbujas de vapor dentro de la bomba. Esto puede causar, primero, disminución del rendimiento de la bomba. Va a elevar menos carga, menos caudal y va a disminuir su eficiencia. Por ejemplo, si esta fuese nuestra curva característica de la tubería, y esta es la bomba que tenemos sin cavitación, va a estar operando en este punto, y debido a la cavitación, esta bomba va a operar en este punto, entregando una menor carga, un menor caudal y una menor eficiencia. También va a producir daños permanentes a los componentes de la bomba. Por ejemplo, en la figura aquí de la derecha vemos un rodete completamente dañado por la cavitación, el cual debe ser reemplazado. La cavitación va a ocurrir cuando la presión del líquido sea menor a la presión de vapor. Esta presión de vapor depende de la temperatura del fluido. En el caso de agua, podemos ver que la tensión de vapor en metros columna de agua corresponde a los valores que se encuentran en esta tabla. En este caso, aquí tenemos unidades de presión, y aquí es lo mismo, pero en unidades de metros columna de agua. Cuando se produzca esta desigualdad, se va a producir la cavitación. Nosotros queremos evitar esto. La cavitación fue observada por primera vez en hélices de barco. Como podemos ver aquí, las hélices de los barcos comenzaron a tener daño en el sector del borde de las hélices. No se sabía por qué sucedía esto, se investigó y se llegó a la conclusión de que era este efecto, el efecto de la cavitación. Aquí en estos sectores se producen zonas de bajas presiones. El daño por cavitación va a ocurrir cuando se tenga una burbuja de vapor que rápidamente entra a un medio de alta presión. La burbuja se produce en un medio de baja presión, pero cuando esta es transportada de un medio de baja presión a un medio de alta presión, esta alta presión del fluido va a comprimir la burbuja y va a formar una estructura de microjet, que al interactuar con la pared de la bomba va a producir el daño por cavitación. Aquí podemos ver una animación donde podemos ver una burbuja que se forma por cavitación, se inyecta en un medio de alta presión e inmediatamente se forma este microjet. Por ejemplo, voy a reproducirlo una vez más. Si tuviera aquí la pared del rodete o de la tubería o de la bomba, el microjet va a produciría daño en ese punto de ahí. Aquí tenemos más imágenes que muestran daño por cavitación. Aquí podemos ver que el rodete originalmente llegaba hasta el eje. Está completamente dañado. Aquí podemos ver una ampliación también de daño por cavitación, donde podemos ver que aquí el daño es irreparable, habría que cambiar la pieza. Aquí tenemos otra imagen donde podemos ver cómo el daño por cavitación se acumula en el tiempo, teniendo un rodete nuevo. A medida que pasa el tiempo, ya al cabo de 2 años, está completamente inutilizable. Entonces, ¿cómo podemos evitar la cavitación? Tenemos que tomar el punto de menor presión posible, por ahí, que es justo en la aspiración, y la presión que está en este punto, que tenemos acá, debe ser mayor a la presión de vapor. Entonces, partiendo de esta ecuación, si traspasamos esta componente al lado izquierdo de la desigualdad, tendríamos que esta diferencia debe ser mayor a 0. Esta diferencia se conoce como Net Positive Suction Head disponible, o si lo utilizamos en inglés con una A, available, y se define como la carga neta positiva de succión disponible, que debe ser mayor a 0. La presión de vapor la conocemos, depende de la temperatura del fluido, y vamos a conocer la temperatura donde estemos trabajando. Lo que no conocemos es la presión en el punto 2. Entonces, por un lado, tenemos la carga neta positiva de succión disponible. Conocemos esto no lo conocemos. Y si realizamos un balance energético entre el punto 1, donde tenemos presión atmosférica, y el punto 2,
donde tenemos presión 2, que todavía no conocemos, tenemos el siguiente balance. Tenemos la presión en el punto 1, atmosférica. La altura de velocidad en el punto 1 se puede despreciar, 0, ya que es un estanque. Tenemos la altura en el punto 1, las pérdidas por fricción, las pérdidas singulares que pueden haber en toda esta conducción. Tenemos la presión en el punto 2, la altura de velocidad en el punto 2 y la altura física en el punto 2. Si de esta ecuación despejamos lo que no conozco, que es la presión en 2, obtenemos esta ecuación. La presión en 2 depende de todas estas componentes que están acá. Por lo tanto, reemplazando la presión en 2 en mi ecuación de carga neta positiva de succión disponible, obtengo la siguiente ecuación. Obtengo que la carga neta de succión disponible, o available, va a ser igual a la suma y resta de todas estas componentes, donde aquí tenemos la presión de vapor. Por otro lado, el valor de la carga neta de succión disponible no solo debe ser mayor a 0, sino que debe ser mayor a un valor umbral definido por el fabricante. Este valor umbral es conocido como la carga neta positiva de succión requerida, es decir, la carga neta necesaria para que la bomba no cavite. Por lo tanto, se debe cumplir que la carga neta positiva de succión disponible, es la que entrega el sistema, debe ser mayor a la carga neta positiva de succión que requiere la bomba. Esto es del sistema, de la tubería, y esto es entregado por la bomba. Por seguridad, se debe considerar un factor adicional a este requerimiento. Por ejemplo, la normativa chilena exige que esto sea, que la carga neta positiva de la bomba debe ser mayor a un 10% del punto de diseño. Es decir, que la carga, en el caso de la normativa chilena, debe ser mayor a un 10% de la carga neta requerida por el fabricante, por seguridad. Otro caso, por ejemplo, la normativa española establece que debe ser mayor a 1 metro, que la carga neta, en este caso si despejo este 1 hacia el lado izquierdo, la carga neta positiva de succión disponible debe ser mayor a la requerida por la bomba más 1 metro. En vez de ser 10% es más 1 metro. Va a depender de la normativa donde estemos operando. ¿Dónde obtengo la curva de carga neta de succión requerida por la bomba? Del catálogo de la bomba. La bomba me va a entregar una curva que va a depender aquí del caudal, y aquí voy a tener la carga neta de succión requerida. A medida que aumento el caudal, requiere una mayor carga neta positiva de succión. Veámoslo en un ejemplo. Determinemos el caudal máximo que podría circular por la instalación de esta figura sin que se produzca cavitación. Para esto, para simplificar el problema, no vamos a considerar pérdidas singulares. Tenemos los datos, la densidad, la presión atmosférica, el largo de la tubería, el diámetro, el factor de fricción. Esta viene siendo la carga neta de succión, carga positiva neta de succión requerida que entrega el fabricante, y esta es la presión de vapor. Entonces, para que la bomba no cavite, la carga neta disponible debe ser mayor a la carga requerida. La carga neta disponible, con la ecuación que vimos en la diapositiva anterior, va a ser la presión atmosférica, la diferencia de cotas, la altura de velocidad en el punto 2, las pérdidas por fricción, las pérdidas singulares, que en nuestro caso despreciamos, y la presión de vapor. Todos estos valores los conocemos, excepto el caudal. Tenemos la presión atmosférica, las alturas, las pérdidas por fricción, las pérdidas singulares, y tenemos la presión de vapor. Reemplazando en nuestros valores, estas son las pérdidas por fricción y esta es la altura de velocidad. Esta es la altura de velocidad y estas son las pérdidas por fricción. Reemplazando los valores en la ecuación,
obtenemos una expresión que depende solo del caudal. La carga neta, succión disponible, va a depender del caudal. Y para que no se produzca cavitación, esto debe ser mayor a la requerida. La requerida es entregada por el fabricante en esta curva. La requerida por el fabricante es algo como esto, parte en 0,4 y sube. Y despejando el caudal obtenemos que el caudal debe ser menor a este valor, a 0,158 metros cúbicos por segundo. Si yo elevo un caudal mayor que este, se me va a producir cavitación. Eso ha sido todo por la clase de hoy. Las consultas las vamos a conversar y las dudas en la clase sincrónica. Nos vemos en la siguiente clase.